Adelante. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a comenzar la sesión del diplomado. Para estas dos sesiones del módulo vamos a hablar sobre el tema de acciones de inconstitucionalidad y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta primera sesión la voy a dedicar solo a hablar del tema de acciones de inconstitucionalidad, desde luego de los sistemas y modelos de control constitucional y en particular de cuáles son los efectos de la acción de inconstitucionalidad en el sistema jurídico mexicano. Me voy a presentar, soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral. Las líneas de investigación que tengo están vinculadas precisamente con el control judicial de la Constitución, la defensa de los derechos fundamentales, el control de convencionalidad y, desde luego, el sistema interamericano. Traigo una presentación que les voy a ir compartiendo y por razón de metodología les voy a explicar cada uno de los puntos de los que vamos a ir dialogando durante todo el desarrollo de esta primera sesión. Si me pueden apoyar, desde luego, encendiendo sus cámaras para una mejor interacción. Saben que incluso es un requisito conforme al reglamento de la Escuela Judicial Electoral y para que ustedes puedan tener derecho posteriormente a el diploma, la constancia que se emite por este curso. Entonces, muy buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a comenzar el desarrollo de la sesión. Les comparto la presentación del día de hoy y a partir de ahí vamos a comenzar el diálogo. Perfecto, ya se ve, ¿verdad? Bien. Pues, como ustedes saben, para la justicia electoral, digamos que en el sistema jurídico mexicano, existen dos autoridades que revisten de una relevancia importante para el desahogo de los medios de control constitucional. Una es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Federal, pues tiene algunas facultades de control constitucional, incluso puede ejercer control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad para llegar a la inaplicación de normas en determinados casos en concreto, a través de los diferentes medios de impugnación que contempla tanto la ley general como la jurisprudencia, porque ustedes saben que hay algunos medios de impugnación que se han creado a través de la facultad interpretativa que tiene el propio Tribunal Electoral y que de alguna manera también representan una ventana para la protección no solo de los derechos político-electorales, sino también de los llamados derechos democráticos. Nos vamos a centrar en otra gran facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el control abstracto en materia electoral. Este control abstracto en materia electoral tiene un origen propiamente del sistema de control concentrado o kelseniano. Es decir, sienta sus bases en este gran sistema de control que tiene por objeto principalmente discutir sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general. Y esa verificación de validez constitucional se da en abstracto. Es decir, no media ningún caso en concreto, sino únicamente la Suprema Corte va a tener que determinar si esa norma de carácter general es compatible o no con el contenido constitucional. Hoy en día hablamos de un bloque de constitucionalidad, de un parámetro de control de regularidad constitucional que la Corte comenzó a diseñar a partir de la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, que es uno de los grandes precedentes donde la Corte comenzó a hablar sobre la estructura, la conformación del bloque de constitucionalidad. Primero, entonces, una vez que hicimos esta pequeña introducción sobre el tema que vamos a abordar, hablaremos sobre los dos grandes sistemas de control constitucional para circunscribirnos únicamente a los efectos y matices que tiene el llamado control concentrado de constitucionalidad.
Primero, ustedes saben que para la defensa de la Constitución existen dos grandes sistemas. Uno denominado sistema de control difuso y otro sistema de control concentrado. El sistema de control difuso tiene su origen en la sentencia Marbury versus Madison, dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803. Esta sentencia es emblemática porque es la primera ocasión en la que una Corte Suprema, a través de una verificación constitucional, determina la inaplicación de una norma en un caso en concreto. Es decir, el control difuso, por su propia naturaleza, tiene la variable de oportunidad de llegar a una inaplicación. Es decir, si se determina que esa norma no es compatible con el contenido constitucional, entonces como última ratio yo la puedo inaplicar. Ese efecto de inaplicación, desde luego que es interpartes, únicamente para la parte que realizó el planteamiento de control y se ve beneficiada de la inaplicación de la norma. Hoy en día, por ejemplo, ese efecto de inaplicación ha tenido algunas modulaciones. Frente al interés legítimo, puede haber un efecto más expansivo del caso en concreto si es que se determina la inconstitucionalidad de una norma y se declara la inaplicación para un grupo determinado. Personas migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, minorías religiosas, etc. Puede darse el supuesto en el que a través de control difuso trasciendan los efectos de una inaplicación, porque el interés legítimo tiene una naturaleza difusa, es decir, sirve para la protección de los llamados derechos colectivos o derechos prestacionales, como la salud, como el medio ambiente, como el acceso a la información, como los derechos político-electorales, etc. Entonces, esta variable es muy importante porque viene a darle un contexto, un sentido diferente a los efectos del llamado control difuso. Aunado a ello, en la sentencia Marbury versus Madison, se habló por primera vez del concepto de supremacía constitucional, que no es otra cosa que la posición deferente que tiene la Constitución respecto de las normas que integran un sistema. Es decir, la Constitución está en la cúspide y el resto de normas que integran ese determinado sistema están condicionadas a la Constitución. Quiere decir, lo dice la Corte Suprema norteamericana, que la Constitución es una norma condicionante. Si una norma que tiene una jerarquía menor quiere subsistir en el sistema, tiene que respetar el contenido constitucional. Ese principio de supremacía constitucional que se empieza a diseñar en Marbury versus Madison, digamos que tiene el gran punto de inflexión cuando el profesor Kelsen escribe el libro La garantía jurisdiccional de la Constitución en 1928. Fíjense, pasó más de un siglo. Kelsen empieza a retomar el concepto de constitución desde una visión netamente judicial, donde dice la Constitución es una norma que condiciona la validez del resto de normas en un determinado sistema. La validez, fíjense, es una nota muy distintiva del control difuso al control concentrado. El control concentrado tiene su origen en la conformación del primer tribunal constitucional en el mundo, que es el Tribunal Constitucional de Austria, 1920. Este Tribunal Constitucional, diseñado en gran parte por el profesor Kelsen, tenía una principal facultad que iba encaminada, desde luego, a la verificación de constitucionalidad de normas de carácter general.
Esa principal facultad que tenía el Tribunal Constitucional es el denominado control abstracto. Y ese control abstracto se fija en una litis donde solo está la norma enjuiciada y el contenido constitucional. Es decir, no hay ningún caso en concreto. El Tribunal Constitucional tiene que determinar en abstracto si la norma sujeta a control es o no compatible con el contenido constitucional. En abstracto. No hay ningún caso en concreto. Solo voy a verificar la norma enjuiciada y el contenido constitucional. Les decía, hoy en día hablamos de un bloque de constitucionalidad, porque a partir de la reforma de 10 de junio del 2011, entramos en una dinámica en la que los derechos humanos de fuente internacional son constitución, forman parte del contenido constitucional. Es decir, existió un proceso de constitucionalización de los derechos humanos que se reconocen en instrumentos internacionales. Por eso es que hablamos de un bloque de derechos potencializado, maximizado, que se nutre de lo previsto prima facie en los derechos humanos de fuente internacional o en los tratados y convenciones que determinan el contenido de un derecho, que reconocen ese derecho. Y entonces se vuelve plenamente exigible. Entonces tenemos un bloque de constitucionalidad. Fíjense, Kelsen en ese momento, 1920, lo que le preocupaba de una manera más significativa era que las normas que estuvieran en un sistema pues no contradicieran el contenido constitucional, no menoscabaran las reglas previstas en la Constitución. Era una Constitución evidentemente programática. En 1920 no teníamos constituciones sustantivas como ahora, que tienen amplios catálogos de derechos fundamentales. Únicamente eran normas que se dedicaban a establecer competencias, atribuciones y facultades para los poderes públicos y que establecían una división de poderes, un check and balance y que desde luego también prevían ciertas reglas para la consolidación de un Estado legal, si así lo quieren ver. Todavía no llegábamos a la transición del Estado constitucional de derecho. Entonces, Kelsen en 1920 configura el Tribunal Constitucional y le apuesta por esa gran facultad. Tribunal, tú te vas a encargar de verificar que las normas de carácter general no contradigan la Constitución. Y aquí viene la primer gran pregunta, Diana. ¿Y si la norma contradice la Constitución, qué es lo que pasa? Fíjense, a esa pregunta y otras más que empiezan a surgir respecto de las facultades que tiene el Tribunal Constitucional, Kelsen dedica sus estudios a un libro que, como les dije, escribió en 1928, La garantía jurisdiccional de la Constitución. Y en este texto el profesor Kelsen aborda tres principales cuestiones. Primero, la noción de constitución. Dice Kelsen, ¿qué entendemos por constitución? ¿Por qué la constitución tiene un lugar diferenciado dentro de un determinado sistema normativo? ¿Por qué la constitución, decimos, está en la cúspide? ¿Cuál es la razón para sostener eso? Primer análisis que el profesor Kelsen realiza. Posteriormente viene otra pregunta donde Kelsen dice, bueno, ya establecí que la Constitución es una norma superior y que esta Constitución me va a servir de parámetro para revisar la constitucionalidad de una norma de carácter general. Es mi norma parámetro. Kelsen en un segundo momento dice, bueno, ¿y cuál es la consecuencia? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que una norma sea incompatible con la Constitución? Y dice Kelsen, bueno, pues
creo que como es una labor en abstracto del Tribunal Constitucional, me parece que el efecto de que una norma contradiga la Constitución es su anulación. De ahí el famoso efecto anulatorio. Se anula la norma. Es tal cual, Aline, un efecto derogatorio. La norma va a dejar de existir en el sistema. El Tribunal Constitucional tiene la facultad de invalidar una norma, fíjense, con efectos erga omnes, con efectos generales, para todos. El efecto no va a ser interpartes como en el control difuso, va a ser un efecto que vincule a toda la ciudadanía porque esa norma deja de existir técnicamente en el sistema. Efecto anulatorio. Y Kelsen, una vez que define el efecto anulatorio, en la última parte se pregunta y dice, bueno, ¿y qué eficacia le voy a dar al efecto anulatorio? Esa eficacia que le tengo que dar al efecto anulatorio puede tener efecto retroactivo, no puede, es un efecto hacia el futuro. Kelsen concluye que por un tema de certeza, de seguridad jurídica, si así lo quieren ver, la declaratoria de invalidez de una norma general surte sus efectos desde el momento en el que se decreta y hacia el futuro, por regla general. Es decir, no se va a poder volver a aplicar esa norma a ninguna persona, porque el efecto invalidatorio propició que hacia el futuro la norma perdiera eficacia. Hoy en día también existe la posibilidad de efecto retroactivo, en positivo, desde luego, en materia penal. Dice la Corte, en materia penal, si se declara la inconstitucionalidad de una norma, puede tener un efecto retroactivo en beneficio de la persona, como lo dicta el artículo 14 constitucional. O incluso, dice la Corte, podemos abrir otra posibilidad. Si la norma generó graves afectaciones a derechos humanos con su aplicación, también puede tener un efecto retroactivo el beneficio, siempre y cuando yo pueda establecer cuál es el grado de eficacia de ese efecto retroactivo. ¿Por qué es necesario que retrotraiga los efectos de la norma y destruya todas aquellas ocasiones donde la autoridad la aplicó y generó una violación al contenido de un derecho o de una libertad básica? Pues también en materia de graves violaciones se puede dar el efecto retroactivo de manera justificada, de manera racional, donde el órgano jurisdiccional que realiza el control abstracto, pues realmente certifique la necesidad de este efecto hacia el pasado. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, fíjense, en cuanto al efecto Andrea, podríamos válidamente sostener que en el control difuso se trata de una inaplicación y en el control concentrado una invalidez o anulación. Fíjense el grado de severidad. No es lo mismo inaplicar una norma que anularla. La repercusión sobre la norma es diversa. Si yo la inaplico, la norma va a seguir vigente y se podrá volver a aplicar a futuros casos. Pero si yo la invalido, esa norma desaparece del ordenamiento. Y desde luego no se va a poder volver a aplicar en un determinado caso en concreto. ¿Correcto hasta aquí? ¿Ninguna duda, comentario? Ok, entonces viene la primer grande pregunta. En México, ¿quién realiza control concentrado de constitucionalidad? ¿Quién realiza? ¿Quién realiza en México control concentrado de constitucionalidad? Sí, Fernando. Sí, gracias. Lo realiza la Suprema Corte de Justicia. Perfecto. Fíjate, hay que tener muy en claro esto. Solo realiza control concentrado de constitucionalidad la Suprema Corte. Solo, no el Poder Judicial de la Federación. Incluso hay algunas sentencias de la propia Corte que en una total ausencia de teoría constitucional han sostenido que el Poder Judicial de la Federación realiza control concentrado. Esto no es cierto.
¿Por qué solo la Corte realiza control concentrado? Dos principales razones. Cuando Kelsen crea el control concentrado, lo que precisó es que era un solo órgano que lo iba a ejercer. Uno. Para él, denominado Tribunal Constitucional. Hoy en día tenemos diferentes denominaciones de estos órganos. Cortes constitucionales, Supremas Cortes de Justicia o tribunales constitucionales. Pero al final es el único órgano especializado que realiza control concentrado. Solo un órgano, no un poder del Estado, solo un órgano. Segundo elemento importante, el control concentrado tiene un efecto invalidatorio. Y solo la Corte tiene esa posibilidad a través de dos principales mecanismos: la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Solo en esos dos escenarios se puede dar un efecto invalidatorio y la Suprema Corte es el único órgano encargado de realizar o desahogar esos medios de control constitucional. Solo la Corte. Por eso es que entonces el control concentrado tiene dos principales rubros característicos. Uno, que lo ejerce un solo órgano. Dos, que el efecto invalidatorio respecto de la norma es una facultad expresa a través de dos mecanismos de control: acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Solo la Corte. Este es un tema muy importante que hay que clarificar, sobre todo cuando el mensaje institucional que ha mandado la Suprema Corte es que el Poder Judicial realiza control concentrado. No hay nada más equivocado que esto. Entonces, esas son las primeras dos, o las dos más esenciales características entre el control difuso y el control concentrado. El órgano que lo ejerce, la naturaleza de la inconstitucionalidad de la norma. Control difuso lo ejercen todos los órganos, implicación, inaplicación al caso en concreto. Control concentrado, solo la Corte, implicación, invalidez de la norma. Ahí están los dos rubros más importantes de la distinción entre el sistema de control difuso y el sistema de control concentrado. En México, como ustedes saben, tenemos un sistema mixto, también denominado híbrido, concentrado por la Suprema Corte y difuso por el resto de autoridades de naturaleza principalmente jurisdiccional, que se encargan de verificar la constitucionalidad y convencionalidad de normas de carácter general. Eso es lo que tenemos para el sistema jurídico mexicano. Un modelo de control mixto o también denominado híbrido. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, Andrea, adelante, te escucho. Hola, buenas tardes, doctor. Compañeros, una pregunta, doctor. En este caso, en materia electoral, solamente se hablaría de acción de inconstitucionalidad, porque creo que la controversia constitucional no es en materia electoral. Ah, sí, correcto, pero me refería al control, a la posibilidad de invalidez, ¿vale? La Corte solo tiene dos grandes rubros de competencia en materia electoral: las contradicciones de tesis, que resuelve el Pleno de la Suprema Corte cuando hay una contradicción de criterios entre lo que sostiene la Sala Superior y alguna sala de la Suprema Corte. Y el otro, la acción de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Gracias. Pero bueno, fíjense, aquí hay una nota distintiva. La controversia constitucional puede generar también un efecto invalidatorio respecto de una norma. También lo puede hacer. Entonces, ahí también técnicamente la Corte realiza control concentrado de constitucionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Sí? Gustavo, adelante. Es que fue la pasada cuando preguntó el control concentrado que lo tiene la Corte, que lo Perfecto. lleva la Corte. No te Perdón. preocupes.
Está excelente. Entonces, tenemos dos grandes modelos, dos grandes sistemas y modelos tenemos, dice el profesor Gossaini, pues cuántos estados hay. Porque cada estado iba adaptando un modelo de control constitucional, pues dependiendo las exigencias que tengan de defensa de la Constitución. México transitó hacia el modelo híbrido a partir de la sentencia emitida en el expediente Varios 912 del 2010, el famoso caso Rosendo Radilla Pacheco. Ahí es donde México entra en la dinámica del modelo de control híbrido mixto, porque antes la Suprema Corte tenía todo el monopolio de control, todo el monopolio. De hecho, en alguna ocasión, la Sala Superior intentó hacer control difuso respecto de una norma frente a un tratado internacional, y para no meterse en un conflicto interpretativo con la Suprema Corte, le llamó control de legalidad, en el caso Han Ronk, que es el primer gran antecedente donde la justicia electoral por primera vez inaplicó una norma que iba en contra de un instrumento internacional. Era un auténtico control de convencionalidad, solo que en ese momento no le llamábamos control de convencionalidad. Ni siquiera habíamos llegado a la reforma constitucional de junio del 2011. Por eso es que este antecedente es muy interesante, porque per se lo que visualizaba ya era una nueva manera de defender el contenido constitucional y desde luego de defender el contenido de los derechos humanos de fuente internacional. A partir de este caso y con lo resuelto en el Varios 912 del 2010, pues se abre la posibilidad total, ya plena, al control difuso. Y México entonces entra en la dinámica de control mixto o control híbrido de constitucionalidad. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Fíjense, como recomendación, les podría decir, hay que darle una lectura a este artículo científico que escribe el profesor Kelsen en 1928, que desde luego está traducido al español desde la segunda mitad del siglo XX, por ahí de 1980, donde se intentó establecer, pues, cuáles eran las cualidades que había construido Kelsen para configurar al llamado Tribunal Constitucional, porque fíjense, esta obra de Kelsen tiene una repercusión muy importante en el sistema jurídico mexicano, porque con la reforma constitucional de 1994 sucedieron dos grandes cosas. Uno, se buscó que la Corte se constituyera en un auténtico tribunal constitucional. Si ustedes recuerdan, se reestructura la Suprema Corte, ¿se acuerdan? Teníamos antes, ¿cuántas salas en la Corte? ¿Alguien se acuerda? 5 salas. Y una sala también itinerante que era como especializada. Y con la reforma del 94, pues además de reducir el número de salas, también reducimos el número de ministras y ministros que integran el Pleno de la Corte. Esa idea incluso, digamos que se copió de la propuesta que hacía Kelsen en su momento, porque fíjense, Kelsen incluso proponía que los miembros integrantes del Tribunal Constitucional se eligieran a partir de un sistema en el que participaba el Poder Ejecutivo y el Senado. Lo mismo que sucede en México. El Poder Ejecutivo propone una terna de 3 ministras y ministros y el Senado de la República decide si aprueba esa terna y elige a uno de esos miembros para que integren el máximo tribunal. Eso se buscó en el 94, que la Corte Mexicana, con la reestructura que tuvo, se constituyera en un auténtico tribunal constitucional. Hoy en día habrá que preguntarnos si lo hemos logrado, me parece que no. Incluso la Corte hoy en día resuelve muchas cuestiones de legalidad. Por ejemplo, ustedes saben que la Corte tiene una facultad de atracción de amparos directos. ¿Sí lo sabían? Y la principal
el principal objeto de cuestionamiento en un amparo directo es una cuestión propiamente de legalidad, de si la sentencia que emitió una sala civil, penal, si emitió lo que emitió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera, respeta o no un estándar de legalidad. La Corte hoy en día tiene esa facultad. Un tribunal constitucional no tendría por qué tener ese tipo de facultades. La Corte incluso resuelve temas sobre cumplimientos de sentencias de amparo, que no son cuestiones propiamente constitucionales. Entonces, la reforma de 1994 de alguna manera quedó desdibujada, porque la Corte empezó a asumir competencias que no eran propias de un tribunal constitucional. Después, a través de acuerdos generales, la Corte intentó delegar esas competencias. Por ejemplo, a los tribunales colegiados de circuito. Por ejemplo, a los hoy llamados plenos de circuito, donde, bueno, la Corte ha intentado poco a poco asumir un poco más el rol de tribunal constitucional. ¿Y por qué esa reforma en un segundo punto es importante? Porque es la que incorporó al sistema jurídico mexicano a las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, en 1994, el poder reformador de la Constitución decidió que la Suprema Corte conociera de las acciones de inconstitucionalidad. Esa reforma es fundamental para la consolidación del Tribunal Constitucional, porque incluso era la gran facultad que creó Kelsen en 1928, un control abstracto que tuviera por objeto establecer si esa norma era o no compatible con la Constitución y en caso de que no lo fuera, pues emitir una sentencia con un efecto anulatorio erga omnes o un efecto derogatorio, como también lo llamaba el profesor Kelsen. Luego entonces, la Suprema Corte a partir del 94 pues empieza a conocer de algunas acciones de inconstitucionalidad, no como hoy en día. Fíjense, hoy en día estadísticamente la Corte recibe más o menos 600 acciones de inconstitucionalidad, porque incluso ustedes saben que el catálogo de sujetos legitimados previstos en el artículo 105 se ha expandido, ¿están de acuerdo? Hay más sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad. Ahora lo vamos a ver. Imagínense cuando estamos en proceso electoral. Pues la Corte recibe muchas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Unas muy básicas, por ejemplo, cuando el legislador no respeta el principio de veda legislativa. ¿Lo conocen? El principio de veda legislativa. 90 días antes de que inicie el proceso electoral, no puede haber modificaciones sustantivas a la normatividad electoral. Hay una regla prevista en el artículo 105 que prohíbe que el legislador ejerza su facultad configurativa por los principios de certeza y seguridad jurídica. ¿Vale? Porque ya están fijadas las reglas del juego, de repente no me las puedes venir a cambiar. Y se da mucho en el contexto de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral que los congresos federales y de las entidades federativas no respetan el principio de veda legislativa. Entonces la Corte tiene que declarar incluso la invalidez de todo un código electoral. Fíjense qué problemático es esto para el sistema. Declarar la invalidez de todo un código electoral. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y les va a quedar mucho más claro. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Digamos que el principal elemento histórico de la acción de inconstitucionalidad en México es 1994, porque es la que le da cabida a este mecanismo de control constitucional y cede la facultad única de su desahogo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vale? Incluso ustedes saben que en materia de acción de inconstitucionalidad no existe la posibilidad de suspender la aplicación de la norma. ¿Lo sabían? No existe. No puedo yo suspender la aplicación de la norma. Sin embargo, hay un precedente muy interesante. Alguno de ustedes lo recordará, donde la Corte por primera vez en toda su historia
ordenó que vía acción de inconstitucionalidad no se aplicara una norma. ¿Recuerdan cuál es este precedente? No, ¿quién de aquí es servidor o servidora público? ¿Nadie? Sí, Aileen, André, ¿Fue en materia de energía? no. ¿No? Una norma general, pero A ustedes les debe de interesar ese primer antecedente. Fue la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recordarán. pero Donde, ese es en el tema de que la acción no contrae suspensión, y ahí por un estudio de convencionalidad el ministro Pérez Dayán sostuvo una suspensión para efectos de esa ley. así es correcto. Ah, Fue la primera vez que la Corte ordenó que una norma no se aplicara con un efecto evidentemente suspensivo. Fíjense, incluso en contra de la ley reglamentaria, porque la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones 1 y 2, establece que en acciones de inconstitucionalidad no cabe la suspensión. Y el ministro Pérez Dayán, como dice Gustavo, que era ministro instructor en esa acción de inconstitucionalidad, ordenó que no se aplicara la norma. Y con una justificación, sí racional, pero criticable. Dijo el ministro Pérez Dayán, si permitimos que la norma se aplique, se pueden generar graves violaciones a derechos fundamentales que posteriormente no se van a poder reparar. Incluso hizo una especie de análisis preliminar de la norma. Es decir, dijo, a ver, ¿es potencialmente inconstitucional esta ley o no? Dijo, pues tal vez sí. Entonces mejor ordeno que no se aplique hasta en tanto se resuelve el fondo del planteamiento propiamente constitucional. Y ahí la Corte declaró la invalidez de toda la ley y le fijó algunos criterios al Congreso Federal para que emitiera nuevamente esta ley federal. A la fecha no se ha emitido. El Congreso ahora tiene otras prioridades. Ya anunció hoy el presidente de la República. ¿Sí supieron en la mañanera? No va a haber reforma constitucional en materia electoral, va a haber reforma legal, porque no le alcanzan los votos en el Congreso. Y como no le alcanzan los votos en el Congreso, pues mejor hago una reforma a ley secundaria. ¿Pero qué creen? Esa reforma es potencialmente inconstitucional. Va a venir la Corte, lo va a revisar en acción de inconstitucionalidad y se puede venir todo para abajo. Bueno, hoy tenemos una Corte muy intermitente, ¿eh? Demasiado. Creo que ya viene bien un cambio en la presidencia de la Corte. Le viene bien. Porque tenemos un ministro presidente muy activo en TikTok y cuando vienen los temas fuertes ya no le quiere entrar. Y eso es complejo, fíjense. La Corte no le ha entrado a temas muy delicados que son de agenda jurisdiccional, vía acción de inconstitucionalidad. Les pongo nada más 3 ejemplos. Guardia Nacional. Ese tema está impugnado en una acción de inconstitucionalidad. Otro tema que es importantísimo para la materia electoral, comunicación social. La Corte tiene parado un proyecto de acción de inconstitucionalidad donde va a resolver si la ley de comunicación social es o no compatible con el contenido constitucional. Eso nos interesa, vamos a entrar a un proceso electoral. Ustedes saben que parte de la comunicación social de los partidos políticos, ¿de dónde viene? Del financiamiento público. Ese tema también es muy interesante y está pendiente de resolver. Otro más que también la Corte le va a tener que entrar, el tema energético, donde ya hay varias suspensiones vía amparo y la Corte no ha querido entrarle al tema de la acción de inconstitucionalidad. Creo que es tiempo de que la Corte se pronuncie. Otro más, prisión preventiva oficiosa. Ahí hay una acción de inconstitucionalidad pendiente que ya se circula un proyecto, un nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar para intentar resolver el tema. Todo indica que primero va a salir la sentencia de la Corte Interamericana y después la Suprema Corte, pues de una manera muy políticamente correcta, va a decir que la prisión preventiva oficiosa en efecto es inconvencional. Pero un tribunal constitucional no puede enviar esos mensajes. Fíjese, es
el máximo tribunal del país. Si el máximo tribunal del país no te quiere decir si la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no, ¿quién te lo va a decir? ¿Vas a esperar a que la Corte Interamericana te lo diga? Yo diría que no, pero bueno, ahí hay unos temas que son complejos. Ahora, estamos a punto de que inicie el proceso electoral, a punto, ¿no? Y si viene una reforma en materia electoral secundaria, que es potencialmente constitucional, solo piensen cuántos temas va a tener que resolver la Corte. Les voy a dar un dato estadístico. Desde la unidad académica de la Escuela Judicial, en el anterior proceso electoral, es decir, en el proceso electoral 2021, analizamos cuántas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral se presentaron ante la Suprema Corte. Fueron 40 acciones de inconstitucionalidad. 40, imagínense. ¿Qué tiempo tiene la Corte para resolver? Fast track. Incluso la resuelve cuando ya estamos en proceso electoral. Y eso es muy complejo para la Corte. Es decir, hoy en día no conviene una reforma electoral por la premura en el tiempo. Más allá de si es necesario o no, creo que por la premura en el tiempo a nadie le conviene una reforma en materia electoral. No en este momento. Sí hay cosas que modificar, desde luego, no voy a decir que no, muchas. Y hay algunas que ni siquiera están tocadas en esa reforma electoral, como el tema de las redes sociales. Pero me parece que la premura en el tiempo va a ser un factor determinante para que esa reforma electoral sea potencialmente inconstitucional. Y más trabajo para la Corte. Fíjense, la Corte está al borde del colapso, no lo dice evidentemente, pero la Corte recibe más o menos, fíjense, 30,000 asuntos al año. Y resuelve más o menos 8,000 o 9,000. Quiere decir que por año tiene un rezago por ahí de 20,000 asuntos. Cada año viene arrastrando 20,000, 20,000. Si se dan cuenta, ¿cuánto les gusta que se tarde en resolver una acción de inconstitucionalidad? Que no sea en materia electoral. 2 o 3 años, más o menos, estadísticamente. Fíjense. Kelsen decía en 1928, la facultad de invalidez tiene que ser en automático. Es decir, Tribunal Constitucional, te llega una demanda, te tienes que concentrar en determinar si es o no compatible con la Constitución, pero rápido, porque esa norma se va a aplicar. Entonces, para garantizar los principios de certeza y de seguridad jurídica, tu prioridad es determinar si esa norma en abstracto respeta o no el contenido constitucional. Hoy en día eso no pasa en México, porque la Corte tiene muchas facultades que no son propiamente constitucionales y lo cierto es que también recibe un sinfín de demandas que han complicado mucho la labor jurisdiccional de nuestro máximo tribunal. Habrá que replantearnos la conformación del máximo tribunal, las facultades que tiene para un poco disminuir la carga jurisdiccional que tiene. Incluso replantearnos el método de elección. Creo que también es mucho de pensar el método de elección porque se ha politizado demasiado hoy en día. Y recuerden ustedes que todavía al presidente de la República le queda un nombramiento de ministro o ministra de la Suprema Corte. Y la Corte está a menos de un mes de elegir a nuevo presidente o presidenta. Fíjense qué año más complejo. Elección de ministro presidente. Proceso electoral calientito, Estado de México. Calientito el proceso electoral. Y nos preparamos para 2024. Y además designación de otro nuevo ministro o ministra para la Suprema Corte. Va a ser un año muy complejo, ¿eh? Entonces hay que estar al pendiente de cómo transita esto en nuestro máximo tribunal. Vamos entonces a aterrizar el tema de la acción de inconstitucionalidad y ya las particularidades que tiene para la materia electoral, ¿vale? Y vienen algunos ejemplos y les voy a compartir al final por correo electrónico este cuadro
que hicimos desde la unidad académica, donde van a poder ver pues tópicos muy relevantes que se resolvieron en el anterior proceso electoral a través de la acción de inconstitucionalidad. Temas de paridad, temas de reelección, temas de integración de órganos administrativos, temas, por ejemplo, también de presunción de inocencia, temas de violencia política por razón de género, temas de integración de partidos políticos, etcétera. La Corte resolvió por lo menos 20 o 30 temas diferentes vía acción de inconstitucionalidad en el pasado proceso electoral. Fíjense, 20 o 30 diferentes estándares interpretativos que desde luego le interesan a la Sala Superior, porque recuerden que la Corte crea en acción de inconstitucionalidad jurisprudencia por precedente. Sí lo sabían, ¿verdad? La jurisprudencia por precedente no es nuevo. La Corte la venía creando desde 1994. Si la norma se declara inconstitucional por 8 votos en el Pleno de la Corte, se declara la invalidez de la norma y se crea una jurisprudencia por precedente. Entonces, es muy relevante para la justicia electoral este tema, porque incluso la Sala Superior participa activamente. Tal vez no lo sabían, pero cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, a la Sala Superior se le pide su opinión sobre ese planteamiento constitucional. Y entonces emitimos un pronunciamiento en Sala Superior donde le decimos a la Corte, desde nuestra consideración, si esa norma es o no compatible con la Constitución. Y la Corte toma en consideración la opinión de la Sala Superior para resolver el fondo del planteamiento propiamente constitucional, ¿vale? En todas las acciones en materia electoral se hace esta solicitud de opinión a la Sala Superior. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Vamos avanzando entonces. Les comparto nuevamente la presentación. Y vamos a ver primero la definición de lo que es, déjenla un poco más grande. Listo, ahí se ve perfecto, ¿no? ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Fíjate, Jesús, tocayo. La acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional que en abstracto no media ningún caso en concreto, que en abstracto tiene por objeto verificar la validez constitucional de una norma de carácter general. Y la Corte va a determinar a través de este ejercicio interpretativo la regularidad de la norma. Por eso es que se le llama control de regularidad constitucional. ¿La norma es regular frente a la Constitución o es irregular? Si es irregular, quiere decir que es incompatible con la Constitución. Para este ejercicio de control constitucional es un examen, un quick. Tengo que verificar qué norma de todo el bloque me sirve de parámetro de validez constitucional. Fíjense, aquí viene la primera distinción entre bloque y parámetro. No son lo mismo. La Corte los utiliza como sinónimos cuando no lo son. Una cosa es el bloque de derechos y otra cosa es el parámetro de validez. ¿Cómo ejemplificamos esto? Fíjense, el bloque de derechos está conformado pues, por la Constitución, por los derechos humanos de fuente internacional, por la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos y por la jurisprudencia interamericana. Todos los casos, aunque México no haya sido parte, son vinculantes para todas las autoridades nacionales. Eso lo dijo la Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011. Aunque México no haya sido parte, todos los casos son vinculantes, ¿vale? Contenciosos y consultivos, todos. Eso lo veremos el día de mañana, ¿vale? Ese es el bloque, todo el bloque de constitucionalidad. Ahora, desde luego que no me sirve todo el bloque para enjuiciar una norma, ¿están de acuerdo? Tengo que seleccionar aquella norma del bloque que me va a servir para el análisis propiamente constitucional. Voy a elegir la Constitución,
voy a elegir el tratado internacional o la jurisprudencia nacional o la jurisprudencia interamericana. Pero tengo una facultad discrecional de selección. Eso lo dice el principio pro persona. Criterio de selección normativa. Si la Constitución protege más que el tratado, pues aplico la Constitución. Si el tratado internacional protege más que la Constitución, pues aplico el tratado. Porque entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional no hay jerarquías ex ante. No hay, no existen. Están a la par, normativamente hablando. Ocupan el mismo nivel jerárquico en el sistema jurídico mexicano. Entonces, de todo ese mundo normativo, ese bloque, voy a elegir mi norma parámetro. Y voy a decir, Andrea, la norma que voy a elegir como parámetro de validez es este tratado internacional. O es la Constitución. Una vez que seleccioné la norma del bloque, se convierte en parámetro porque se ubica aquí, jerárquicamente. Y la norma sujeta a control está aquí abajo. Fíjense, ya se convierte en norma parámetro. Para que esta norma se declare su constitucionalidad, tiene que ser compatible con esta. Si no, se declarará inválida, con una eficacia erga omnes. Por eso es que la norma bloque se convierte en tu norma parámetro. Es decir, perimetralmente está en una posición diferente. Está aquí arriba y la norma sujeta a control está aquí abajo. ¿Correcto hasta aquí? ¿Sí? Eso lo dijo la Corte en una sentencia. Les recomiendo su lectura. Es el amparo en revisión 492 del 2014. Consúltenlo. ¿Vale? Amparo en revisión 492 del 2014. Entonces, tenemos que la acción es un medio de control constitucional que tiene por objeto verificar la validez de la norma y que en caso de incompatibilidad se va a declarar una anulación con eficacia erga omnes. La norma deja de existir. Por eso es que Kelsen le llamaba al Tribunal Constitucional en ese momento legislador negativo. ¿Sí le habían escuchado este concepto? Legislador negativo, porque anula normas, deroga normas. Por eso es un legislador en sentido negativo. Hoy en día la Corte, en acción de inconstitucionalidad, ¿qué creen? Hace más que anular normas. Dos ejemplos nada más para que vean cómo ha cambiado todo. Es decir, si Kelsen hoy reviviera, le da un infarto y se vuelve a morir. Porque Kelsen no lo pensó así en su momento. Fíjense dos ejemplos de esto. ¿Ustedes habían escuchado hablar de las sentencias aditivas? ¿No? ¿Nadie? Sentencias aditivas. Bueno, es una tipología de sentencia constitucional. Y fíjense la particularidad de esto. Les voy a poner como ejemplo uno que ha resuelto de manera reiterada la Suprema Corte en acción de inconstitucionalidad, que es el matrimonio. La mayoría de los códigos civiles establecen o establecían que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. Esa era la figura tradicional del matrimonio. Esas normas se sujetaron a control abstracto y la Corte determinó la inconstitucionalidad de una porción normativa. Fíjense el concepto, porción normativa. La Corte dijo, la parte que es inconstitucional es la que establece el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. Es decir, solo declaró la invalidez de hombre y mujer con el fin de procrear. Y entonces las y los ministros vuelven a leer cómo queda la norma y dicen, el matrimonio es la unión. Dice, no se va a entender. Si yo dejo ese vacío normativo, pues se va a provocar incertidumbre jurídica. Incluso, pues si el legislador es muy apático y no lo regula en automático, pues se va a quedar la figura así. ¿Y qué van a hacer los jueces del registro civil cuando alguien se quiere ir a casar?
voy a propiciar un efecto en el que la norma no se va a entender. Entonces dice la Corte, respuesta. Para evitar ese vacío normativo, esa incertidumbre, le voy a añadir algo al artículo, aditivo. ¿Y qué le añadió? El matrimonio es la unión entre dos personas. Fíjense, la Corte está legislando, ¿están de acuerdo? Ya no solo es un legislador negativo, hoy es un legislador en positivo, porque en esos supuestos, incluso para garantizar derechos, para brindar certeza o seguridad jurídica, pues la Corte tiene que hacer cosas que antes no hacía. Desde luego que deja a salvo el principio de libertad configurativa de los congresos, pero también la Corte es consciente que en el contexto legislativo, pues las reformas no se dan en automático. Entonces, para evitar ese marco de incertidumbre, añade algo al texto normativo que no tenía antes de la declaratoria de invalidez. Entonces, la Corte ahí está legislando tal cual. Otro ejemplo, ¿ustedes habían escuchado hablar de la figura de la reviviscencia? ¿No? ¿Nadie? ¿A poco? ¿En serio nunca la habían escuchado? Les voy a recomendar una sentencia. El Subrec 88 del 2020. Es sub de sala superior, rec de recurso de reconsideración 88/2020. Si alguien puede leerlo para mañana y nos quiere compartir algo, excelente, ¿vale? Es un asunto en el que se resolvió un tema sobre la diputación migrante en la Ciudad de México. Pero volvamos al tema de la reviviscencia, para que vean a dónde hemos llegado hoy en día en el contexto constitucional contemporáneo. Sucede que hay casos donde, como yo les adelanté, no se respeta la veda legislativa. Y entonces, de repente, al Congreso de San Luis Potosí, ¿alguien de aquí es de San Luis Potosí? ¿No? Qué bueno. Al Congreso de San Luis Potosí se le ocurre modificar todo el código electoral en contra del principio de veda legislativa, o sea, ya no podía legislar. Dice, a mí no me importa lo que diga el 105 de la Constitución, voy a emitir un nuevo código electoral. Y entonces, la minoría parlamentaria del Congreso de San Luis Potosí, el 33%, como lo marca la Constitución, acude a la acción de inconstitucionalidad. Y entonces la Corte dice, pues efectivamente, se violó una regla constitucional. El Congreso de San Luis Potosí no podía legislar. Y la Corte dice, pues en aras de restablecer el orden constitucional, declaro la invalidez de todo el Código Electoral. Y nos quedamos así, ¿cómo? ¿Todo el Código Electoral? Sí, todo el Código Electoral. Y entonces, Ilse, nos quedamos sin Código Electoral en San Luis Potosí. Pues ya está el proceso electoral. ¿Qué vamos a hacer? Y la Corte dice, respuesta, voy a revivir la ley anterior. Reviviscencia. Y la Corte tiene la posibilidad hoy en día de revivir leyes que estaban abrogadas. Y yo digo, no, que él si le da un infarto si se entera esto. Revive la ley anterior para que se aplique en el proceso electoral y una vez que concluya el proceso, entonces sí, Congreso del Estado de San Luis Potosí, tienes a salvo tú derechos de libertad configurativa. Puedes legislar como tú quieras, solo respeta la Constitución, por favor. Fíjense, la Corte tiene hoy la posibilidad de revivir leyes que están abrogadas por el órgano legislativo para garantizar el principio de certeza y seguridad. Porque dice la Corte, bueno, es que no nos podemos quedar sin código electoral. Ya está el proceso iniciado. ¿Qué hacemos? El legislador no puede legislar porque el poder reformador de la Constitución decidió que durante este periodo no se hiciera ningún cambio sustantivo. Y entonces dice la Corte, pues ¿qué es peor? ¿Que yo reviva la ley anterior o que nos quedemos sin código? En una balanza, desde luego, que es peor quedarse sin código electoral. Y por eso creó la figura de la reviviscencia. Incluso en la justicia electoral federal hemos llegado a utilizar esa figura de la reviviscencia. En un control difuso, imagínense, ya no es tan difuso, ¿verdad? Porque ya no solo benefició una parte, beneficia a un grupo de personas.
Entonces, hoy el constitucionalismo contemporáneo ha tenido muchos cambios propios de la dinámica del derecho. Es decir, si reviviera Kelsen antes de que le diera el infarto, pues tendríamos que explicarle por qué nos hemos visto en la necesidad de replantear lo que él formuló en 1928. Entonces, esas son algunas de las particularidades que se tienen. Y sí les debo decir que las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral son de las más técnicas, son las más bonitas, porque abordan temas sustantivos muy trascendentes y porque aparte también analizan estas cualidades de reglas constitucionales, de si la autoridad era competente para emitir la norma, de si se respetó el debido proceso legislativo, de si se respetó el principio de veda electoral en materia legislativa, etc. ¿Vale? Hay muchos tópicos al respecto que se pueden tocar. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras, seguros? ¿Totalmente seguras y seguros? Ok. Vamos avanzando entonces. Bueno, como yo les decía, la acción de inconstitucionalidad nace con la reforma del 31 de diciembre de 1994 y es la que dio origen a toda la jurisdicción abstracta en México. Toda la jurisdicción en abstracto. Posteriormente a esto, ¿cuáles son las características de este control en abstracto? Primero, el objeto de control, como ustedes lo saben, pues es una norma de carácter general. No hay ningún caso en concreto, solo está la norma frente al contenido del bloque de constitucionalidad. Es lo único que va a revisar la Corte. Segundo, el plazo para la interposición de este mecanismo es de 30 días naturales, a partir del día siguiente en que se publicó la norma. ¿Vale? Se publica la norma y a partir del día siguiente tengo 30 días para impugnar su constitucionalidad y o convencionalidad. ¿Correcto? Los sujetos legitimados, no cualquier ciudadano puede presentar una acción de inconstitucionalidad. No es como en Colombia, que existe una acción popular de inconstitucionalidad. En Colombia cualquier ciudadano puede ir a impugnar la norma, una norma general, y se puede declarar su invalidez. En México no. Hay un catálogo de sujetos legitimados, que es taxativo. ¿Qué quiere decir que sea taxativo, Saúl? Que solo los que están ahí, ninguno otro. Por ejemplo, en alguna ocasión, una asociación política intentó presentar una acción de inconstitucionalidad y la Corte dijo no. O sea, no es que te quiera hacer la maldad, simplemente no estás en el catálogo. El poder reformador de la Constitución no quiso que tú tuvieras esa posibilidad. Entonces, si no eres un partido político con registro a nivel estatal o a nivel nacional, no puedes promoverla, ¿vale? Y va a favor de la lógica de cumplir con un presupuesto procesal, ¿están de acuerdo? Estás o no legitimado para promover este mecanismo, ¿vale? Y los efectos. El efecto de la acción de inconstitucionalidad puede ser invalidatorio siempre y cuando se alcance la mayoría de 8 votos. Y aquí viene el gran problema. Los consensos en los plenos de los tribunales son muy difíciles. Lograr 8 votos en el pleno de la Corte para que se declare la invalidez de una norma es muy complejo. Y me dirá Aline, bueno, y si son 7 ministras y ministros los que votan por la inconstitucionalidad de la norma, ¿qué pasa? No pasa nada. Se desestima la acción de inconstitucionalidad. Es muy complejo ese tema hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando llega un caso incómodo o un caso que está, por ejemplo, en la agenda del presidente de la República, pues es muy fácil manipular los votos en el pleno de la Corte. Es sencillo. Bueno, sí, que 7 ministros voten por la inconstitucionalidad. De todos modos, se va a desestimar la acción. Oye, pero son mayoría. No importa. El artículo 105 dice que tienes que alcanzar 8 votos. Y si no alcanzan los 8 votos, a pesar de que 6 o 7 ministras y ministros hayan votado por la inconstitucionalidad de la norma,
no se provoca el efecto invalidatorio. La norma sigue vigente. Incluso, fíjense, no se crea jurisprudencia por precedente. Solamente es un criterio orientador. Si los jueces ordinarios quieren hacerle caso a lo que dijeron 7 ministras y ministros, lo pueden hacer, y si no, no pasa nada, porque no hay un grado de vinculación. Ese tema de los 8 votos había que repensar. Había que repensar. Es muy complejo. Fíjense, de los últimos 5 años, la única acción de inconstitucionalidad que se ha votado por unanimidad en el Pleno de la Corte es la inconstitucionalidad del tipo penal de aborto. Solo ese, todos estuvieron de acuerdo. De ahí en fuera, los consensos son muy complejos en los tribunales. Muy complejos, porque hay temas muy polarizados. Entonces, habrá que repensar ese tema de los 8 votos. Es una de las propuestas que hoy en día sí se deberían de meditar. Sí, Gustavo, adelante. Solo como comentario, la acción de inconstitucionalidad de la famosa ley Bonilla también fue... Sí. Gracias. Sí, correcto, Gustavo, así es. También fue votada por unanimidad. Sí la conocen, la de la ley Bonilla, del gobernador de Baja California, que se quiso ampliar el mandato a nivel estatal. Y ahí la Corte, pues de manera muy sencilla, dijo que eso era un fraude a la Constitución, ¿no? Que vulneraba incluso el derecho de voto, porque si la ciudadanía lo había elegido para un plazo, pues él no podía de manera unilateral pues ampliarse ese plazo, ¿no? Pero sí son muy complejos los consensos, son muy difíciles. Vamos a avanzar entonces. ¿Hasta aquí ninguna duda ni pregunta? ¿No? Bueno, fíjese, aquí está el ejemplo que platicábamos, Saúl, el de los sujetos legitimados. Dice, acciones de inconstitucionalidad. Para promoverlas no están legitimadas las diversas asociaciones civiles políticas estatales que no estén acreditadas como un partido político, ¿vale? De ahí la Corte estableció que efectivamente el catálogo de sujetos legitimados era taxativo, que la Corte, aunque quisiera, no podría ampliar ese catálogo, porque iría incluso en contra de la intención del poder reformador. Si el poder reformador dijo A, B o C, la Corte no puede decir A, B, C y D, porque estaría yendo en contra de esa voluntad para el tema de los sujetos legitimados, ¿vale? Ahora, hay varias particularidades para la materia electoral. Vamos a ir entrando en cada una de ellas. Primero, el catálogo de sujetos legitimados en materia electoral es el conducente. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo puedan ver bien. Ahí se ve perfecto. Primero, el 33% de los integrantes de las cámaras de diputados o de senadores del Congreso de la Unión. El 33%. Fíjense, este es otro tópico que sin lugar a dudas se tendría que repensar. Kelsen, cuando crea la acción de inconstitucionalidad, sí lo hace sobre la base de que las minorías sean escuchadas, de que si una minoría no estuvo de acuerdo con la emisión de una norma, pues tenga la posibilidad de impugnarla ante un tribunal constitucional, para que se pueda provocar un efecto invalidatorio. Ahora les preguntaría, ¿ese 33% realmente cumple con la expectativa de minoría parlamentaria? Es decir, un partido político individual que sea minoritario ¿alcanza por sí solo el 33% de los miembros integrantes del Congreso? Difícilmente. ¿Qué es lo que pasa en el contexto mexicano? Que 3 o 4 fuerzas políticas se tienen que unir para alcanzar ese 33%. Creo entonces que ese porcentaje es sumamente alto. Si en realidad lo que se busca es escuchar a la minoría parlamentaria, habría que repensar el porcentaje y repensarlo estadísticamente.
ver en los últimos 20 o 30 años qué porcentaje adquieren de representatividad las minorías, para que con base en eso se fije objetivamente un porcentaje que dé viabilidad a que la minoría parlamentaria impugne la norma. ¿Vale? Incluso ese porcentaje, de alguna manera, se ha establecido de manera taxativa. Les voy a contar una anécdota que sucedió en el Pleno de la Corte. Se estaba discutiendo una norma del Estado de México, donde sucedió algo muy particular, incluso absurdo. El 90% de los integrantes del Congreso acudieron a la acción de inconstitucionalidad. Y habían sido los mismos que habían votado a favor de la norma. Entonces la Corte dijo, a ver, ¿cómo? O sea, tú votaste a favor y ahora vienes a impugnar la norma que votaste a favor. No te entiendo. La Corte analizó el tema y fíjense, se puso muy estricta la Corte y dijo, como el porcentaje es sumamente alto, lo que tú estás buscando, Congreso del Estado de México, es que yo valide tu norma. ¿Y qué crees? La acción de inconstitucionalidad no es un mecanismo para validar el quehacer legislativo. Si tú lo que pretendes es que yo emite una sentencia donde diga, ¡bravo! El Congreso del Estado de México legisla muy bien, se pierde la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué es lo que hizo? Desecharon la acción de inconstitucionalidad. Hay que ser muy cuidadosos con el porcentaje. Regularmente los porcentajes rondan entre el 35 y 40%. Pero si llega un Congreso con el 90%, incluso con legisladores que aprobaron de manera previa la norma, pues la Corte dice, oye, creo que no, creo que me estás queriendo tomar el pelo. No estás buscando que analice en abstracto la norma. Lo que buscas es que valide el trabajo legislativo que estás realizando. Y eso desnaturaliza la acción de inconstitucionalidad. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, otro tema para pensar, el 33%. Aline, adelante. Ay, buenas noches, tardes, perdón. No sé si sea muy tonta mi pregunta, pero en este caso, por ejemplo, ¿no lo podría presentar nuevamente, o sea, sobre esa norma una vez que se desecha? O sea, entiendo que fue totalmente un tracaldueño, lo que van a hacer era un chanchullo literal, ¿no? Para, como bien dice, que le dieran como esa validez a la norma, pero que un porcentaje menor, tal vez los que votaron en contra o no sé, lo pudieran volver a presentar dentro del tiempo. Sí se puede. Sí, claro, el obstáculo procesal es la temporalidad. O sea, cuando la Corte resuelve esto, ya habíamos... Que sean los 30 días. O sea, bueno, sí, ya cuando se resolvió ya estaba fuera del tiempo de los 30 días. Ok. Así es, pero si está dentro de los 30 días, pues desde luego que sí. Nada me impide volverla a presentar. Aquí el tema es en lo que tarde la Corte para resolver si es viable o no es viable esa acción. Así es. Gracias. Incluso hay una particularidad en acción de inconstitucionalidad, no existe el desistimiento. O sea, si tú presentaste una acción, como es una cuestión de orden público, y a la ciudadanía le interesa saber si esa norma es constitucional o no, el sujeto legitimado no se puede desistir. Y la Corte tiene amplias facultades de control constitucional. Incluso puede ir más allá de los planteamientos de la parte para suplir la deficiencia de los conceptos de invalidez. Porque es una cuestión de orden público. Oye, lo planteo medio mal, no importa. La Corte tiene facultades amplias para subsanar la deficiencia en esos conceptos de invalidez, porque a la Corte le interesa resolver en definitiva si esa norma es constitucional o no. Por eso es que posee estas amplias facultades de control. Entonces sí, siempre y cuando cumpla con el presupuesto procesal de la temporalidad, se podría volver a interponer. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué otros sujetos legitimados tenemos para la materia electoral? El Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica, el 33% de los integrantes de las legislaturas de las entidades federativas, los partidos políticos con registro nacional y con registro en las entidades federativas. ¿Vale? Aquí hay una distinción. Efectivamente, contra normas únicamente en materia electoral. Solo en materia electoral. ¿Vale? La Comisión Nacional
y las comisiones estatales de derechos humanos. Son los sujetos legitimados en materia electoral. Es decir, un partido político no puede interponer una acción de inconstitucionalidad en otra materia diversa que no sea propiamente electoral. Les voy a poner un ejemplo muy interesante. ¿Recuerdan ustedes el último regalito que dejó el presidente Peña Nieto? Que fue la Ley de Seguridad Nacional. Antes de que terminara su sexenio, dijo, ahí va el regalito, la cereza del pastel. Si de por sí ya todo lo hice mal, voy a emitir la Ley de Seguridad Nacional. Y esa ley se impugnó pues por varios actores políticos, por el Congreso Federal, se impugnó también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso por la entonces Procuraduría General de la República, y también se impugnó por un partido político, Movimiento Ciudadano. Todos dirán, bueno, ley de seguridad nacional, pues ¿qué tiene que ver con el tema propiamente electoral? ¿No? Como que no hay congruencia. Y lo que básicamente impugnaba el partido Movimiento Ciudadano era una norma que limitaba el ejercicio de libre manifestación, porque establecía que el ejército podía intervenir cuando hubiera una manifestación. A ver, ejército, ¿qué? Éntrale, tú ves una manifestación, entonces tienes amplias facultades para controlar la manifestación. Y Movimiento Ciudadano dijo, eso incide indirectamente en la materia electoral. Fíjense, la Corte ha creado un concepto de competencia electoral un tanto complejo. Ha dicho, hay los actos propiamente electorales, o sea, los directamente electorales, ¿como cuáles? Temas de distritación o redistritación, organización de procesos electorales, designación de autoridades electorales, etcétera, ¿no? Esos son directamente electorales. No hay ninguna duda sobre que esos temas sí se pueden impugnar. Ya hay otros que inciden indirectamente en la materia electoral, que incluso pueden estar relacionados con el ejercicio de los derechos democráticos, como la libre manifestación. Y la Corte, fíjense, en un criterio muy interesante, dijo, sí, este artículo en cuestión incide de manera indirecta en el tema electoral. Porque ¿qué pasa si una manifestación pues, está vinculado con el ejercicio de un derecho político electoral? Pues efectivamente puede llegar el ejército y ¡pum!, controlar la manifestación. Palabras más, palabras menos. Entonces determinó que Movimiento Ciudadano sí tenía legitimación para impugnar eso. Solo esa norma, no la ley. Solo el artículo que limitaba o que le daba facultades a la Guardia Nacional para intervenir en cuestiones de libre manifestación. ¿Vale? Es un ejemplo bastante interesante de cómo se mueven los tópicos propiamente electorales. Ahora vamos a ver un par de ejemplos al respecto. Ahora, cuando la Corte hace el análisis vía acción de inconstitucionalidad de una norma, digamos que tiene dos niveles de escrutinio. El primer nivel de escrutinio es formal, Andrea. ¿Qué quiere decir? Que la Corte únicamente va a verificar que la autoridad que emitió la norma es competente. ¿Vale? Porque puede ser que un Congreso no tenga facultad para emitir una norma en un determinado tópico. Por ejemplo, Ley General de Partidos Políticos. La Ley General de Partidos Políticos y la Constitución establece que únicamente le corresponde al Congreso Federal establecer las reglas para la conformación de partidos políticos. Y si de repente a un Congreso local se le ocurre legislar en la materia, no era competente. Carece de facultades para configurar esa norma. Es un control formal. Se va a declarar su inconstitucionalidad solo porque la autoridad que emitió la norma no era competente, ¿correcto? Segundo, debido proceso legislativo. Este es hoy en día muy interesante, ¿eh? Ustedes saben que en los congresos regularmente no se respetan los procesos legislativos. Hay ocasiones donde las mayorías le pasan por encima a las minorías. ¿En qué sentido? No las convocan a la sesión, no les dan a conocer el sentido de un dictamen,
no los dejan participar en el debate en el pleno, hacen ahí algunas convocatorias medio obscuras donde le marco a mi cuate por WhatsApp y te digo vente a votar, pero que no se enteren los del PAN, que no se enteren los del PRI, tú y yo nada más vamos a sacar el dictamen. Bueno, eso no es respetar el proceso legislativo, el debido proceso legislativo. Fíjense, pues hoy en día la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de todo un código porque no se respetó el proceso legislativo. Fíjense, es un tema formal, pero que tiene una repercusión muy importante en la norma. Por eso es que los congresos tienen que ser muy cautelosos si quieren violar el proceso legislativo de configuración de una norma. ¿Vale? Y tercer tópico, el tema de reglas constitucionales. En materia electoral, el claro ejemplo es el Congreso emitió una norma durante el periodo de veda. Se anula la norma, ¿ya? Ni siquiera entró al fondo. Es un control formal solamente. Esto se diferencia del control sustantivo porque en el control sustantivo sí entra al fondo. Sí, la Corte tiene que verificar que la norma no viole un derecho o un principio fundamental. Ya superamos la barrera formal, ya vimos que la autoridad que emitió la norma sí estaba facultada, que sí respetó el proceso legislativo, que no había impedimento de veda legislativa. Entonces voy a entrar al fondo. Voy a verificar que la norma respete el contenido de un derecho, de una libertad, de un principio. Y si no, la declaro también inválida. Esa es la diferencia entre el nivel de escrutinio. Uno es formal, otro es sustantivo. ¿Correcto hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Vamos a avanzar. Lo voy a dejar tantito. Fíjate, la declaratoria de inconstitucionalidad hoy en día, en términos de lo que ha propuesto la Suprema Corte, puede tener repercusión en tres diferentes momentos. Sobre la porción normativa, es decir, que la Corte únicamente declare la inconstitucionalidad de una parte del enunciado normativo. Una palabra puede ser, ¿vale? Una porción normativa. Que la Corte declare la inconstitucionalidad de un enunciado normativo, de todo un artículo, ¿vale? O que la Corte declare la inconstitucionalidad de toda una ley enjuiciada. Ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 8 del 2018, que es una muy particular. Se trataba, fíjense, tiene una repercusión importantísima, tiempo, dinero, como legislador hace todo mal a veces. Se trataba del Congreso de la Ciudad de México. Fíjense, al Congreso de la Ciudad de México le costó como 2 años configurar el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que estaba conformado pues, por varias normas, más o menos 8 o 9 normas diferentes. Incluso creó una ley anticorrupción en la Ciudad de México. ¿Pero qué creen? No respetó el debido proceso legislativo. O sea, Morena quiso pasar por la aplanadora y dijo, no importa, tú no convoques al PAN, no convoques al PRI, ni al PRD, ni al Verde. Es más, no los dejes votar. Que no puedan hacer reservas en el pleno, no importa. De todos modos, nosotros somos Morena y tenemos 40 votos. Con eso nos basta y nos sobra. ¿Y qué crees? A la minoría se le ocurrió promover una acción de inconstitucionalidad contra todo el bagaje de normas que integraban el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Fíjense, 2 años para configurar el sistema y la Corte en 6 meses declaró la invalidez de todo el sistema anticorrupción. Tiempo, dinero, etcétera. Y el Congreso, pues como el perro de las 2 tortas, tuvo que volver a legislar todo eso por no haber respetado el debido proceso legislativo. Es muy importante este tema hoy en día. Los congresos tienen que ser muy cautelosos en esto. Tiene que existir una profesionalización en estos temas constitucionales. Porque lo único que hacen los congresos es descalificar.
Ah, la Corte ya declaró la inconstitucionalidad. Ah, es una Corte conservadora. Es una Corte popular que no quiere que las leyes sean para beneficio del pueblo. Oye, pues no, no es cierto. Nada más no respetaste el proceso legislativo. ¿Qué te digo? O sea, estoy haciendo valer la Constitución. No es que no quieran, simplemente no está siguiendo los principios y reglas que establece la propia Constitución. Tú síguelos y yo no tengo por qué declarar la invalidez de la norma. Sin embargo, sí hay una ausencia de profesionalización en los congresos de los temas propiamente legislativos. De entrada, no existe el control preventivo en los congresos, ¿eh? O sea, los congresos cuando emiten una norma no revisan si viola o no la Constitución, ¿eh? Ni siquiera como un deber de ética legislativa, ya no como una obligación, porque no existe la obligación constitucional. Ética legislativa, a ver, ¿la norma que emití es compatible con la Constitución? Es que si no es compatible y la declaran inconstitucional, voy a tener que volver a hacer todo el trabajo legislativo de 1 año o 2 años. Es trabajar doble. Fíjense, les voy a poner un ejemplo para que vean. Ley de comunicación social. ¿Qué sucedió? Al Congreso se le estableció un mandato en la Constitución para emitir esta ley, relacionada con el artículo 134 constitucional. Tenía un plazo para emitir la ley en un determinado tiempo. No lo hizo, se le pasó, no se dio cuenta. Bueno, una asociación civil que ustedes la han de conocer que se llama Artículo 19, ¿la conocen? Promovió un juicio de amparo contra la omisión legislativa. Fue la primera vez que la Corte dijo, sí, procede el amparo contra omisión legislativa. Le da cabida a la Corte y la Corte le ordena al Congreso que emita la norma en un determinado tiempo, porque había violado un mandato de la Constitución. ¿Correcto hasta aquí? Bueno, pues le dio un plazo bastante amplio, pero ustedes saben que al Congreso le gusta estar corriendo, ¿no? Entonces ya se le iba a vencer el plazo, le quedaban 5 o 10 días, dijo, pues ya emite lo que sea, no importa, tú publica algo, porque tenemos que avisarle del cumplimiento a la Corte. Ustedes saben que la Corte supervisa el cumplimiento. Bueno, cualquier juez de amparo supervisa el cumplimiento y si no, puede destituir del cargo a la autoridad que no cumpla la sentencia. Imagínense a la Corte destituyendo a todo el Congreso Federal. No, sería un caos político eso. Entonces el Congreso en los últimos días se pone a legislar. Ahí está la Corte, ahí está la Ley de Comunicación Social. La Corte dice, bueno, pues te tengo por cumplida la sentencia, ¿no? Ya emitiste la ley. ¿Qué creen? Acción de inconstitucionalidad. Otra vez el Congreso Federal no escuchó a las minorías. Y hoy en día está enjuiciada esa norma. Y no dudo que se declare su invalidez. ¿Y para qué sirvió el trabajo legislativo? Para nada, no tenemos ley. Quiere decir, hacer las cosas mal sin un control de la Constitución no le beneficia a nadie. A nadie. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en este tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Vamos bien? ¿Ya se cansaron? ¿No? Fíjense, hay otro tema que es interesante, que es la acción por omisión legislativa. La Corte ha establecido que existen dos tipos de omisiones, las omisiones absolutas y las omisiones relativas, ¿correcto? La omisión absoluta es cuando el legislador no emite la norma. Y la omisión relativa es cuando le emite, pero pues, la norma tiene algunas carencias de configuración legislativa, ¿vale? Dentro de esos rubros existen las omisiones legislativas de competencia obligatoria y de competencia potestativa. Las de competencia obligatoria es Congreso, tú tienes que legislar en esta materia. Y las de competencia potestativa es Congreso, si quieres legislar, hazlo, y si no, pues no te puedo obligar. Es una facultad discrecional del Congreso, ¿vale? Esto lo dijo la Corte en la controversia constitucional 14 del 2005, ¿vale? Fíjense, por regla general,
La acción de inconstitucionalidad no procede contra omisiones legislativas. No procede. ¿Vale? La Corte, vía jurisprudencia, ha establecido que únicamente puede proceder una acción de inconstitucionalidad contra una omisión relativa, no absoluta, solo contra una omisión relativa. Contra la omisión absoluta, ¿qué puede proceder? El juicio de amparo. El amparo sí es un mecanismo que sirve para impugnar omisiones legislativas de carácter absoluto, pero la acción de inconstitucionalidad no, porque no tiene ese fin, no tiene ese objeto. Lo único que va a verificar una acción es si la norma es o no compatible con el bloque de constitucionalidad. Y hay dos maneras de enjuiciar una omisión relativa. Y esto lo dijo la Corte Constitucional Colombiana en una sentencia que también les voy a transitar. Dice la Corte Constitucional Colombiana, la manera de enjuiciar una norma con una omisión relativa es esta. O enjuicias la norma por lo que no dice y debería de decir, ¿sí? Por lo que no dice y debería de decir, es decir, hay una deficiencia en la configuración de la norma, o enjuicias la omisión relativa, no la norma, vas a enjuiciar la omisión. Es decir, falta esto o no falta esto en la norma, pero ya no estás enjuiciando la norma, estás enjuiciando el vacío que configuró el legislador al no legislar de manera correcta. ¿Por qué ha optado la Suprema Corte por enjuiciar la norma? La Corte dice, voy a enjuiciar la norma por lo que no dice y es un hecho que debería de existir en esa norma. Hay una deficiencia legislativa. Y también hay casos donde la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de un precepto porque la regulación por parte del legislador es incorrecta. Es decir, viola el contenido de un derecho fundamental. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguras, seguros? ¿Se entendió esta parte? Ok. Fíjense, aquí está el criterio. Acción de inconstitucionalidad, si bien es improcedente contra una omisión absoluta en la expedición de una ley, no lo es cuando aquella sea resultado de una deficiente regulación. Es decir, cuando se trate de una omisión parcial o relativa. ¿Correcto? Y el registro es 166041. 166041. Otra más, omisiones legislativas, es improcedente la acción de inconstitucionalidad en su contra. Bien, vamos a entrar a la particularidad en materia electoral. Lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a recomendar una lectura de una acción para el día de mañana. Y a partir de ahí me van a clarificar si hay alguna duda en concreto. ¿Vale? ¿Alguna duda en concreto? Todas las acciones de inconstitucionalidad se encuentran en el buscador de la Corte que se llama consulta temática. Ustedes le ponen consulta temática SCJN y les va a botar un buscador donde van a poder encontrar todas las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, todas las sentencias que ha emitido la Corte, que ya tengan engrose. ¿Vale? ¿Qué tema les gusta más? Fíjense, les propongo 3 temas que pueden ser atractivos. 1, veda legislativa, no se respetó el principio de veda legislativa. 2, violencia política por razón de género y presunción de inocencia. O 3, financiamiento para los partidos políticos. ¿Qué acción quieren analizar? A ver, ¿quién quiere veda legislativa? Levanten su mano en la plataforma. Luis Felipe, nada, hijo, bueno, nadie apoyó a Luis Felipe. Violencia política por razón de género y presunción de inocencia. 2 nada más. Juanita, 3. Nada más, nadie apoya. Ok. Y el último, bajen su mano.
financiamiento para los partidos políticos. 3, 4, sí, ya ganó el último, ¿vale? Bien, financiamiento para los partidos políticos. Entonces, la acción de inconstitucionalidad que van a analizar es, voy a decir, acción de inconstitucionalidad 165 del 2020. Aquí la pongo. Acumuladas. Es 165, 166 y 234. Es del estado de Jalisco. ¿Vale? Es puro tema de financiamiento de partidos políticos. Financiamiento público. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿dudas o preguntas? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí, adelante, Estefanía. Buenas noches, maestro. Nada más una duda. ¿Eso de las omisiones relativas es siempre y cuando haya un mandato para legislar? No, también aquellas de potestad discrecional. Ok, ¿Sí? También, en los dos sentidos, tanto omisiones relativas de mandato obligatorio como de mandato potestativo, de las dos. ok, gracias. Porque recuerden que en amparo solo procede la omisión legislativa que derive de obligación constitucional. Es decir, de las que está obligado el Congreso, de las otras no procede el amparo, ya sean absolutas o relativas. Incluso hoy en día la Corte lo ha ampliado y los tribunales colegiados de manera muy asertiva. Hoy en día puedes promover una acción de inconstitucionalidad si se viola un mandato de las constituciones de las entidades federativas, por ejemplo, o de una ley de carácter general. Oye, una ley de carácter general, el legislador obligó al legislador de una entidad federativa a regular, no lo hace. Omisión absoluta. También se puede enjuiciar a través del amparo. Se ha ido ampliando, fíjense. Pero la Corte sí ha sido muy categórica. Cuando se trate de omisiones de competencia potestativa, no procede el amparo. Ni absolutas ni relativas, porque no puede al final obligar al legislador a legislar de un determinado rubro. Si lo quiere hacer, lo hará, y si no, pues creo que ahí la Corte ha sido muy diferente en el tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Segura? ¿Seguros? Bueno, perfecto. Si no es así, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todas y todos por la atención. Que tengan una excelente noche. Cuídense. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, saludos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por el apoyo de capacitación. Claro, Oscar, nos vemos. Gracias, gracias. Que descanses. Feliz noche. Igualmente.